Buenos días. Desde el Partido Popular de Vinaroz agradecemos su presencia a los medios, a los cuales hemos convocado una vez más, y como ya es costumbre en este ayuntamiento, desgraciadamente, para contar lo que el alcalde y su gobierno municipal pues, no tiene interés en contar. Me estoy refiriendo a la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde se pone negro sobre blanco a la que en su momento fue, y ahora ya lo podemos decir sin lugar a dudas, una expulsión arbitraria y ajena al interés general del Pleno de la persona que habla. Hay que recordar que en septiembre del 2018 hubo una expulsión del Pleno del portavoz del Partido Popular que sorprendió a todos por la arbitrariedad de la misma. Hay que tener en cuenta que esa expulsión se produjo sin ni siquiera guardar las formas en lo que preveía el reglamento. No se puede expulsar a ningún concejal del salón de plenos que estamos en el ejercicio de nuestras funciones y mucho menos por cuestiones políticas o porque se incomode al gobierno municipal. Esto es lo que pasó en ese momento. Y hay que tener también presente que el mismo gobierno municipal del señor Pla y del señor Alsina, en cuanto el concejal que les habla recurrió esa expulsión, tuvieron a bien salir en rueda de prensa a explicar que había un juzgado en Castellón que les había dado la razón. La sentencia no era firme, lo sabían perfectamente, pero eso evidencia dos cosas. Uno, que en este ayuntamiento se informan de las cuestiones a conveniencia o interés del gobierno municipal y no a interés de los vinarocenses, o ni tan siquiera en base al interés de la materia de la que se habla. Y digo esto porque es bien sencillo. Si esta materia era lo suficientemente importante como para que el gobierno municipal hiciera una rueda de prensa aludiendo a que había una sentencia del contencioso administrativo número 2 de Castellón que refrendaba lo que era una expulsión arbitraria, debería de haber tenido igual relevancia o más, puesto que esta sentencia ya es del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, está valorada no por un juez, sino por 3 magistrados, y todos ellos coinciden de forma unánime. Y ahora sí que voy a hacer referencia en términos literales a lo que refiere esta sentencia, porque evidencia las carencias democráticas que se dan en el Ayuntamiento de Vinaròs. Y digo que se dan porque esto no es un problema del gobierno de Enric Pla y Guillem Alsina. Son conductas que se han mantenido en el tiempo en distintos aspectos. Después podremos entrar a ello. Me refiero literalmente a los términos de la sentencia. Claro que se invita al recurrente a que abandone el Pleno entre la segunda y la tercera amonestación, lo que implica que la sentencia, se refiere a la de primera instancia, no valoró adecuadamente la prueba obrante en autos. Esto es importante, porque lo que están diciendo los 3 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es que aunque hubiera una sentencia en primera instancia de una jueza que dijera que la expulsión era válida, lo decía porque había entendido que se habían dado las 3 amonestaciones, pues los 3 magistrados son meridianamente claros. Dicen que la jueza se equivocó porque es obvio que la expulsión se dio entre la segunda y la tercera. Esto tiene su importancia, porque esa jueza no comete un error, simple y llanamente, porque sea más afín a Podemos o al Partido Socialista. No, no, es que hubo un acta que hay que recordar, que no fue avalada ni ratificada ni por el Partido Popular ni por otros partidos de la oposición, porque lo que había hecho ese secretario en aquel momento, que hoy es vicesecretario, aunque cobra el mismo sueldo que el secretario, fue un acta de vergüenza, un acta que trató de dar cobertura a una expulsión manifiestamente arbitraria. Y digo esto porque va a tener importancia y cuando acabe la exposición diré por qué. Aquí los 3 magistrados del TSJ en la sentencia lo dejan meridianamente claro. No hay lugar a dudas. Es verdad que si uno toma una decisión leyendo el acta del Pleno, pues puede tener dudas. Pero si uno ve el Pleno, que es lo que han hecho estos 3 magistrados, las despejan de forma meridiana. Sigue la sentencia y leo literalmente lo que es, desde nuestro punto de vista, el fondo de la cuestión. Por lo tanto, se concluye que el señor alcalde adoptó la expulsión del Pleno de un concejal sin que tal decisión se fundamente en motivo legal. Decisión que fue desproporcionada y supuso un exceso en el ejercicio de sus funciones,
que ha supuesto una limitación injustificada del derecho fundamental del concejal al ejercicio de sus funciones. Se refiere, respecto a las expulsiones de pleno de los concejales, que su aplicación ha de ser motivada y no manifiestamente arbitraria como lo fue esta. Es decir, no cabe lugar a dudas, no es un juez ni dos, son tres que después del visionado del Pleno concluyen que en este ayuntamiento, y no es la primera vez que los concejales del Partido Popular tenemos que ir a los tribunales a defender nuestros derechos fundamentales. Hay que recordar que estamos hablando ya de la segunda sentencia. Pues bien, queda manifiestamente claro que el gobierno de Podemos, PSPV y Compromís adoleció de muchos tics autoritarios, y este no deja de ser una prueba de ellos. También tiene su importancia que el actual alcalde, señor Alsina, primer teniente de alcalde de este gobierno, que después ratificó el acta que partidos de la oposición, subrayo, nos negamos a ratificar porque no reflejaba lo que había acontecido en ese pleno, hoy todavía no haya comparecido a dar cuenta de esta sentencia que se ha notificado en septiembre, sentencia en la que les hemos dado un plazo para ver si tenían a bien informar de ella. Ya hemos visto que no y, por lo tanto, hacemos lo que hacemos habitualmente, exponer aquellos temas que al gobierno municipal no le interesa. Pues bien, el mismo gobierno que salió raudo y veloz a informar de una sentencia de primera instancia, cuando viene una sentencia mucho más relevante, porque está valorada por tres jueces, decide dejarla en el cajón y callarse, suponemos que porque salir a hablar de este tema sería reconocer la arbitrariedad a la que someten al principal partido de la oposición, al Partido Popular. Son múltiples y numerosas, y cualquiera que siga un pleno lo verá. Las continuas quejas del señor alcalde diciendo que hacemos oposición de forma beligerante, incluso nos dice que insultamos la realidad, y cualquier que ve los plenos podemos hacer una oposición dura, porque la acción de gobierno ineficaz requiere de una oposición dura si no hacemos dejadez de nuestras funciones. Pero en ningún momento faltamos al respeto y en ningún momento insultamos. Aquellos que sistemáticamente han faltado al respeto en innumerables ocasiones al Partido Popular es el señor Alsina y los integrantes del gobierno municipal. Y hay cuestiones que serán discutibles, otras no. Y aquí estamos hablando de una que no lo es. Una expulsión arbitraria que supone y evidencia elementos graves, y son las carencias democráticas de un gobierno municipal, el de PSPV, Compromís y totes y tots, que si por algo se ha caracterizado sistemáticamente es por no admitir debates en igualdad de condiciones y dos, por hacer uso y abuso de sus funciones única y exclusivamente con interés de acallar o limitar el legítimo ejercicio que hacemos desde la oposición. Esto tiene importancia porque al final uno ejerce sus funciones mejor o peor, pero desde luego lo que no estaba dispuesto era admitir que quedara en las actas del ayuntamiento que yo, como portavoz del Partido Popular, había sido expulsado de una sesión plenaria por faltar al orden de la propia sesión. Ha costado, pero desde luego lo hemos conseguido, que se ponga negro sobre blanco y que se evidencie que en ese pleno de septiembre del 2018, si hay alguien que se tiene que avergonzar de su conducta, es el alcalde que expulsó a un concejal de forma arbitraria e injusta y no quien fue expulsado. Y también es relevante otra cuestión de la que también quiero hablar, y es la importancia que tienen los funcionarios en la administración pública, que en un momento determinado tienen la responsabilidad de homologar o blanquear actitudes que desde nuestro punto de vista no son homologables ni blanqueables. Y me estoy refiriendo, yo hablo claro, al vicesecretario. En ese momento ejercía funciones de secretario en ese pleno. Como decíamos, redactó un acta después de ese pleno que era vergonzosa, que lejos de introducir claridad a lo que había pasado, lo que hacía era introducir confusión. ¿Con qué objetivo? Uno, tratar de cubrir o dar cobertura a la incompetencia, las irregularidades del señor alcalde en aquel momento. El que en ese momento era secretario en ese pleno, hoy sigue siendo vicesecretario en el Ayuntamiento de Vinaròs. Este señor cobra muy por encima de lo que cualquier persona medianamente objetivo entendería lógico.
Estamos hablando de retribuciones de más de 70.000 euros anuales. Está cobrando como un secretario cuando no lo es. A este ayuntamiento llegó un secretario que aprobó su oposición, que cubre hoy la plaza y que tiene un salario acorde a su rango. Lo que no tiene explicación ninguna es que se mantenga la misma retribución completamente exagerada, desproporcionada y manifiestamente injusta a un señor que es vicesecretario. Nadie me ha podido explicar cómo puede ser que en el Ayuntamiento de Vinaròs el vicesecretario cobre lo mismo que el secretario. Nadie me lo ha podido explicar hasta la fecha. Yo lo vuelvo a poner de manifiesto. Y es sorprendente, porque algunos pensamos que tiene esa retribución tan sobrevalorada porque ha hecho lo que otros no querían hacer. Y es, por ejemplo, en este tema, redactar un acta lo suficientemente confusa como para que, si alguno no se tomaba la molestia de visionar el pleno y se limitaba única y exclusivamente a leer el acta de ese pleno, pues pudiera entender que había pasado algo que realmente no había pasado. Desde el Partido Popular vamos a exigir, y ahora sí, porque ya hay una sentencia que pone de manifiesto una vez más, que en el Ayuntamiento de Vinaròs hay políticos que actúan como verdaderos caciques, amparados y con la cobertura de técnicos que actúan más como cargos de confianza que como funcionarios del propio ayuntamiento. Nos hemos esperado a que la justicia nos diera la razón. Estábamos convencidos que nos la iba a dar porque la teníamos. Pues bien, ahora que nos lo han dado, anunciamos que volveremos a pedir que se adecúe la remuneración del vicesecretario a la lógica, a lo normal, a lo que pasa en todos los ayuntamientos. Nadie ha sido capaz de sacarme un solo ejemplo en toda España donde el vicesecretario de un ayuntamiento cobre lo mismo que el secretario. Pues bien, desde el Partido Popular, ahora ya con una nueva sentencia que pone de relieve que hay en esta casa quien se comporta más como cargos de confianza que como verdaderos funcionarios al servicio del conjunto de los vinarocenses, pues pediremos sencillamente cuentas y responsabilidades. No puede seguir pasando que, pase lo que pase, nadie asuma responsabilidades. Nos parecen hechos graves y, desde luego, desde el Partido Popular vamos a exigir que se depuren responsabilidades. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿La sentencia obliga a algo, a alguna rectificación, a quitar del acta lo que apareció? Evidentemente, nosotros solicitábamos que se declarara la nulidad de esa expulsión y, lógicamente, esta sentencia se ha dado cuenta ya en la Junta de Gobierno y, por lo tanto, lógicamente, se tendrá que tener esa expulsión como nunca materializada, como inexistente. Y, desde luego, servirá como ejemplo, desde nuestro punto de vista, para poner de relieve que, aunque parezca que no, hay quien, aludiendo sistemáticamente a las faltas de respeto de los demás, pues tiene comportamientos arbitrarios, manifiestamente ilegales y que suponen un abuso del ejercicio de sus funciones. Y esto no solo afecta al alcalde, que se comportó de esa manera, también a todos y cada uno de los integrantes de su gobierno municipal que en el pleno siguiente ratificaron un acta siendo plenamente conscientes que era confusa y que no reflejaba literalmente lo que había sucedido en el pleno anterior. Se habló con el Partido Socialista en aquel momento y se le exigió que actuaran de forma diligente, porque entendíamos que era una vergüenza seguir dando cobertura a las actitudes dictatoriales de un alcalde que recibió amparo sistemática y permanentemente en la conducta del señor Alsina. Jamás, ni una sola vez, afeó la conducta del señor Alsina al señor Pla. Y lejos de eso, amparó y dio cobertura cada vez que el primero se lo pidió. Y prueba de ello es que el señor Alsina, a día de hoy, sigue sin salir a dar cuenta de esta sentencia. Oiga, no es una sentencia que afecte a Juan Amat, es una sentencia que está referida al portavoz del principal partido de la oposición. Es una sentencia donde se condena al Ayuntamiento de Vinaròs. Es una sentencia donde se declara la nulidad de un acto del alcalde de Vinaròs. Por lo tanto, por lo menos tendría que haber salido a explicarlo o a dar cuenta de ello. Y ya lo digo, y más cuando salió a hablar de la sentencia de primera instancia.
pues menos lógico es que quien entendió importante salir a hablar de eso, el gobierno municipal de aquel momento, ahora entienda que este tema ya no es importante. ¿Por qué? Pues porque ponen negro sobre blanco que tienen un nuevo lunar en la gestión del tripartito, que hay que recordar. Son los mismos señores que ocultaron a los vinarocenses que un concejal estaba robando al conjunto de ellos única y exclusivamente porque venían unas elecciones. Es que hay que tener presente que la falta de ética y de moral de los actuales gobernantes de Vinaròs está fundamentada en argumentos serios y de peso. Alsina ha anunciado que volverá a presentarse como candidato socialista. ¿Podría hacer una valoración al respecto? Sí, sin ningún tipo de problemas. El Partido Socialista podrá elegir o presentar al candidato que considere oportuno. Y dejando al margen eso, lo que sí voy a hacer es una valoración respecto a las primeras declaraciones que ha hecho después de ser designado como candidato en la cadena, en la radio amiga, a la que va sistemáticamente a que le hagan cómodas entrevistas. Sorprende que se le preguntara a poco menos de un año de elecciones si estaría dispuesto a hacer pactos, y lo que dijo el candidato alcalde de Vinaròs y candidato a las próximas municipales por el Partido Socialista fue que, tal y como dijo en la anterior campaña electoral, estaba abiertos a pactos con totes y tots, con los independientes y con los nacionalistas, pero en ningún caso con el Partido Popular, lo cual es sorprendente, y digo que es sorprendente porque este señor no aprende ni tan siquiera de los errores del pasado. Para nosotros es un orgullo que el señor Alsina diga que no contempla pactos con el Partido Popular, entre otras cosas porque queremos recordar, es el mismo señor que decía que no pactaría con nosotros y que pactaría con un concejal que era en ese momento representante de Compromís, que había metido la mano en la caja, que el señor Alsina era perfectamente consciente de eso cuando lo decía, porque ya habían actas de Junta de Gobierno que evidenciaban que lo sabían y que habían hablado de eso, y este señor decía que estaba dispuesto a pactar con el Compromís liderado por un ladrón antes que con el Partido Popular. Pues bien, como decía, entiendo que esas afirmaciones le desacreditan mucho más a él que a nosotros, y sí queremos poner de relieve que nos preocupa la falta de ética y de moral de un alcalde que, como decíamos, manifestó que pactaría antes con un ladrón que con el Partido Popular, sabiendo perfectamente que ya había robado, que ya había metido la mano en la caja. Pues bien, esas cosas no pueden quedar inocuas desde nuestro punto de vista, y por eso las subrayamos y las criticamos. También es sorprendente que el mismo señor que se oculta y que se niega a debatir, pues quiera seguir siendo alcalde. Es verdad que es una alcaldía muy cómoda, porque como no debate, como no somete su gestión al escrutinio público, pues entendemos que quiera seguir siendo alcalde, pero desde luego nosotros consideramos que Vinaròs merece un alcalde que dé la cara, un alcalde que no tenga miedo a debatir y un alcalde al que no le duela en prendas dar cuentas de su gestión. Lo dijimos la semana pasada y lo vuelvo a subrayar. Es un escándalo el grado de ejecución de los fondos EDUSI. Nadie ha desmentido los datos que di. Y nadie los ha desmentido porque sencillamente son objetivos. Son los datos dados en la propia comisión. Cuando hace 6 años se nos decían que iban a venir 10 millones de euros, algunos ya sabíamos que en manos de estos señores difícilmente se podrían materializar. Hoy eso ya no es opinable. Han pasado 6 años. No han llegado ni medio millón de euros. Y no han llegado no porque Europa no esté dispuesta a darlo, sino porque el gobierno municipal del señor Alsina no ha sido capaz de desarrollar proyectos que a día de hoy le permitan justificar se nos dé ese dinero. Queda menos de un año para que acabe el plazo en el que poder justificar fondos EDUSI. Hay que ser muy iluso para pensar que van a ser capaces en menos de un año de justificar 9,5 millones de euros, cuando en 6 no han sido capaces de justificar 500.000. Digo esto porque eso es lo verdaderamente importante, y eso es lo que desde nuestro punto de vista supone tener credenciales o no para aspirar a la alcaldía. Y el señor Alsina, después de estar en gobiernos municipales en este ayuntamiento en los últimos 7 años, adolece del más mínimo currículum para poder presentarse en la próxima campaña electoral sacando pecho.
El programa electoral del Partido Socialista en las próximas elecciones podría ser exactamente el mismo que fue en la pasada legislatura. ¿Por qué? Porque no han hecho absolutamente nada. Es que fue el señor Alsina quien decidió que el centro social tenía que ser la principal obra a financiar con los fondos EDUSI y que esa obra tenía que estar desarrollada íntegramente, inaugurada y en pleno funcionamiento antes de acabar la legislatura que está a punto de acabar. Pues quien ha dicho eso, quien ha sostenido eso, no puede ahora esconderse, no puede ahora rehuir ese debate. Y ese es el máximo exponente, el máximo ejemplo que la gestión en este ayuntamiento ha sido un absoluto desastre. Han habido recursos más que de sobra para poder desarrollar proyectos de envergadura que fueron ellos los que determinaron cuáles debían de ser. Nosotros lo dijimos en su momento. Para nosotros, siendo todo necesario, era mucho más prioritario un auditorio. Para nosotros, siendo todo necesario, era mucho más necesario, antes que el centro social, un polideportivo a la altura de las necesidades de los vinalocenses. Se nos dijo que no. Decidieron ellos los proyectos que decidieron, un centro de interpretación turístico que a día de hoy siguen sin ser capaces de explicar para qué sirve, y dos, la principal actuación, la que más dinero iba a conllevar, el centro social. Un verdadero fracaso. A día de hoy se niegan a reconocer lo obvio, lo que ya sabemos. El centro social no se va a poder hacer y no va a poder ser financiado con cargo al EDUSI. ¿Alguien ha visto al alcalde comparecer para decir esto? Oiga, que esto no es opinable, que es materialmente imposible poder tener una obra que no se ha iniciado, acabado y en pleno funcionamiento antes de que acabe el 23. Pues salga usted y diga la verdad a los vinarocenses. Pero no puede sorprender a nadie que no lo haga, porque es el mismo alcalde que en campaña electoral ocultó a los vinarocenses que un integrante de su gobierno había estado robando a los vinarocenses. Y mientras iba a los debates, a debatir con nosotros, nos decía que con el PP, que es de derechas, decía él, no iba a pactar. O sea, evidencia un sectarismo verdaderamente preocupante para los intereses de Vinaròs. Es un señor que considera a poco más de la mitad de la población no digna de pactar con él. Eso sí, que hayas metido la mano en la caja, para este señor no le invalida a la hora de hacer pactos, pues evidencia la catadura moral de unos y de otros. Y también quiero destacar otra cosa importante de lo que dijo en la cadena importante. Está dispuesto a pactar con totes y tots. Está dispuesto a pactar con los independientes, y es sorprendente que aquel que es incapaz de habilitar pactos en la actualidad con estas formaciones diga que después de mayo, si lo necesita, sí lo hará. Volvemos a ver otro ejemplo de la inconsistencia de la política municipal en este ayuntamiento encabezada por el señor Alsina. Es una vergüenza. Está diciendo que después de las elecciones pactará con totes y tots o con los independientes, y ¿por qué no pacta ya, que es un gobierno en minoría? ¿Qué es lo que le impide poder pactar ahora con los mismos que contempla pactos a futuro? Volvemos a ver otro ejemplo de inconsistencia total y absoluto. El gobierno de Vinaròs es un gobierno en minoría. Tenemos pendientes, por ejemplo, y digo ahora, que es lo último, las bases para financiar a las escuelas de música en Vinaròs. Afecta a distintas escuelas de música. Es un gobierno incapaz hasta la fecha de habilitar un pacto con ninguna formación. Con los de derechas no quiere pactar, con los de centro se ve que tampoco, porque también los considera de derecha. Pues bien, ¿y con los de izquierdas? ¿Y con totes y tots? Pues bien, ahora no puede pactar nada, eso sí, después de las elecciones, si lo necesita para mantener el sillón, entonces sí. Pues bien, son elementos que, como digo, ponen de relieve la inconsistencia de un alcalde que lo único que tiene es interés en seguir siendo alcalde, pero desde luego en hacer avanzar la ciudad entendemos que evidencia mucho menos interés, y menos todavía en dar explicaciones de su gestión.